Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Hoy vamos a seguir en nuestro estudio en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14 y empezando en el versículo 13 hasta el 19, y lo voy a leer. Primera Corintios, capítulo 14, y vamos a empezar leyendo en el versículo 13. Dice de esta manera: por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupe el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Creo que la Reina Valera dice lenguas desconocidas. ¿Ya? Antes de empezar, vamos a tener un momento de oración. Nuestro Padre, te damos gracias que tú estás aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo va a tomar tu palabra y lo va a poner en nuestro corazón. Tú nos vas a enseñar a través de tu palabra. Y te pedimos que con claridad podamos nosotros abrir este texto para entenderlo y también entender qué significa para nuestras vidas y cómo vamos a vivir después de estar aquí. Dirígenos, oh Padre, y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Leí una entrada que había en www.britannica.com, que esa entrada fue el 17 de diciembre de 2024. Y dice de esta forma: el hecho de que el egoísmo ético sea contraproducente para todos no significa que sea incorrecto. Un egoísta ético podría seguir sosteniendo que es correcto que cada persona persiga sus propios intereses, incluso si eso acarrea peores consecuencias para todos. Lindo, ¿no? Pero esto no va a pasar nunca en la iglesia, ¿sí? ¿Estamos tan seguros? Déjame tirar un ejemplo. Nosotros estamos estudiando desde el capítulo 12 hasta ahora los dones espirituales. Y entendemos que, como dice versículo 7 y versículo 25 del capítulo 12, que los dones son para la edificación del cuerpo, para beneficio de todos. Y si yo tengo un don y no lo ocupo, ¿es peor la iglesia? Obvio. No alcanza la edificación que Dios programó porque 1 o 2 o 3 no están ocupando el don que Dios les ha dado. Nosotros vivimos en un mundo en que muchos piensan que el pastor tiene que hacer de todo. Él tiene que edificar la iglesia, él tiene que motivar a los hermanos, él tiene que hacer esto y lo otro, y los hermanos vienen como para dar el dinero y sentar ahí para animarle que están ahí en sus bancas. Eso no es el plan bíblico. Nunca ha sido el plan bíblico. El plan bíblico es que cada creyente recibe su don y lo ocupa en el lugar que Dios le ha puesto.
Obviamente hemos entendido que el amor es el vínculo, es la manera que nosotros practicamos esos dones, porque eso capítulo 13 justo está en el medio. Porque Pablo dice, sin el amor el don no significa nada. Él explica qué es el amor y dice que el amor va a continuar. Los dones pueden tener diferentes grados de uso, pero el amor va a seguir. Y aquí en el capítulo 14 él empieza a hacer una comparación entre lo que es un don, podemos decir un poquito más egoísta, contra un don que sea para edificación de los demás. El don de lenguas, él dice, ¿de qué sirve? Sirve para el espíritu de uno. Puede que hable con Dios, pero ¿qué de los demás hermanos? Si nosotros vamos a edificar a la iglesia, es necesario utilizar el don que Dios nos ha dado en amor hacia los demás para el bien de todos. Tenemos que hacerlo en amor porque en una de las descripciones de amor que Pablo puso ahí, él dice que el amor no busca lo suyo. El que tiene el don no busca su propia gloria. No es egoísta en su funcionamiento. No es que todos me miren a mí porque, mire, yo soy el mejor predicador aquí en esta iglesia, así que presten mucha atención a mí. ¿Qué lugar tiene eso? No tiene lugar. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de enseñar la palabra? Para edificar a ustedes. Obviamente, uno que lo estudia y que lo va a predicar, lo va a aprender las lecciones antes. Y les cuento, va a aprender mucho más de lo que ustedes van a aprender. Es una ley del profesor. Estudia esto, entrega esto y los alumnos aprenden esto. Es así. Así que los que somos mejores, o debiéramos ser mejores, obviamente somos los que van enseñando. En cualquier ámbito en la iglesia. Pero el egoísmo no tiene lugar en la iglesia de Jesucristo. Cualquier cosa contraproducente debemos nosotros estar en contra de eso, y contraproducente es no utilizar el don para el mejor funcionamiento de la iglesia. Vemos un par de cosas que están aquí en estos versículos que leímos. En primer lugar, las lenguas no me edifican a mí. En segundo lugar, las lenguas no edifican a otros. Y en tercer lugar, las lenguas no sirven en la iglesia. Por su naturaleza. ¿Se acuerdan la semana pasada el Diego dijo, si yo empiezo a hablar en alemán, ¿quién va a entender? Bueno, quizá uno y otro. Si yo empezara a predicar todo esto en inglés, ¿cuántos serán edificados? Uno y otro quizá, y algunos un poquito allá, pero ¿qué bendición hay? Entonces, en primer lugar, Pablo dice, si nosotros vamos a hablar en lenguas, como dice aquí el versículo 13, por tanto, o sea que todo lo que dijo antes de la necesidad de preferir profecía que lenguas, y que la profecía tiene que estar clarita, él dice, por tanto, dado esa verdad, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar, para edificación. Sin entendimiento no hay edificación. Es imposible aprender algo al no ser que lo entendemos. Tengo una hija que le gusta muchas cosas. No voy a decir cuál es, a lo mejor algunos van a adivinar quizás quién es, pero muchas cosas, ella lo lee, me llega y me dice, papi, es que no entiendo eso. Entonces lo leo, entiendo la idea y lo explico en acción con ella y ella entiende la idea.
Sin entendimiento no hay edificación, no hay crecimiento, no hay comprensión. Uno no va a avanzar sin el entendimiento. Por lo tanto, dice Pablo, si uno va a hablar en lenguas, si la verdad es que la edificación de la iglesia es la meta de los dones, si hablamos en lenguas y no hay entendimiento, no hay edificación, entonces no lo haga, al no ser que se puede interpretar. Y yo digo, ¿para qué perder el tiempo a hablarlo en lenguas y después decirlo en el idioma entendido? Mejor partir de ahí. Por eso estoy predicando en castellano y no en inglés. ¿Ya? Pero él dice aquí, empezando en el versículo 14, dice, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora. ¿Pero qué más dice? Pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo tengo un palto en el patio de mi casa. Lo hemos tenido allá unos años. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy no da nada. ¿Sabe por qué? Tenemos uno solo. Ya, a veces uno espera que el vecino ponga uno ya entre los dos, pero queda sin fruto, porque no da las condiciones como para producir fruto. Y Pablo dice, aquí es lo mismo con nosotros. Si hablamos en lenguas, el espíritu a lo mejor ya rebosando de alegría. Pero mi entendimiento, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué mi espíritu tiene tanto gozo, o tanta alegría, o por qué están, al parecer, tan edificado. No lo entiendo. ¿Por qué? Mi entendimiento queda sin fruto, no produce nada en mí que yo puedo compartir a otros y que yo puedo entender dentro de mi persona que algo bueno está pasando. Entonces, ¿qué? Oraré en espíritu, pero también oraré con entendimiento. Si bien es cierto, el propósito de lenguas es para comunicar, no es para lucirse ni para confundir. Y hablar en lenguas que nadie más entienda es lucirse y confundirlos. ¿Qué es mi entendimiento? Bueno, esa palabra en griego, en el fondo muchos lo traducen mente. Es mi mente. Es decir, mi conciencia reflexiva, yo puedo reflexionar sobre las cosas, entender, con las facultades de percepción, entendimiento, sentimiento, juicio y decisión. Es decir, cuando yo entiendo algo en mi mente, yo puedo juzgar si es bueno o es malo. Yo puedo tomar una decisión qué voy a hacer respecto a eso. Según lo que es, me puede producir diferentes sentimientos. Puedo percibir cosas que no sabía antes. Pero eso es mi entendimiento. Y cuando Pablo usa esa palabra, él dice, está hablando a toda la persona, toda su parte intelectual, su parte cognitiva. Comprende. Entonces, el idioma extranjera que uno no conoce nos sirve para ayudar a este aparato que Dios nos ha dado. En la iglesia es necesario involucrar nuestra mente para mutua edificación. Y es por eso Pablo dice aquí, si voy a orar con mi espíritu, obviamente porque mi espíritu es el enlace espiritual que tengo con Dios. Es necesario, pero también voy a orar con mi entendimiento. Mi mente va a estar involucrado. Yo sé lo que voy a pedir a Dios. Si canto, yo me pregunté ahí cuando estuve leyendo, yo dije, ¿por qué Pablo puso de cantar? No está hablando de cantar en ninguna otra parte, habla de los dones y de predicar, de enseñar y de otra cosa, pero ¿por qué puso cantar? Cuando cantamos, ¿estamos conscientes de la letra? O por tanto cantar la canción, se nos olvida qué significado tiene. Y cantamos porque me gusta la melodía, no sé,
es muy emocionante. Todo lo que hacemos, predicar, enseñar, cantar. El espíritu quizá muy involucrado si no entendemos, pero cuando entendemos es mucho mejor. Hay canciones que nos pueden tocar a lo más profundo de nosotros. Si lo hacemos en espíritu, que estamos conectados con Dios, también lo hacemos con nuestra mente. Porque Dios nos ha dado la mente para poder edificarnos y utilizar esa mente para edificar también a los otros. Así que hablar en lenguas, yo solo, puede que mi espíritu ande bien, pero yo quedo sin fruto. Mi mente queda sin fruto. Pero también, en el versículo 16 dice, de otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? ¿Cómo va a decir amén a una bendición? The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amén. ¿Es un amén con conocimiento o un amén con fe que el pastor no va a decir nada malo? Mi esposa dijo amén primero y todos siguieron. Ya, ahora lo voy a decir en un idioma que entienden ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Es un amén con conocimiento, ¿no? Y eso es lo que Pablo dice aquí. ¿Cómo vamos a compartir en el mensaje con entendimiento y decir amén? Eso sí, me bendijo cuando no entiendo qué es. Idiomas son para comunicar. Por lo tanto, tiene que ser un idioma conocido. He escuchado de personas que han estado en un lugar y se encontraron con personas que no entendieron ni su idioma ni nada. Y dijo, de pronto empezaron a hablar y él mismo no entendió lo que dijo, pero esa persona sí. Son cosas que Dios hace. Dios puede utilizar los dones para su gloria. Pero nosotros necesitamos entender lo dicho para así poder participar, ser fructífero en todo lo que está pasando en nuestra vida. Para ser edificado, construido. El hermano, como dice aquí, el que está en el lugar, ocupa el lugar. Es un término, una persona privada, es lo que quiere decir, en comparación con un oficial. ¿Ya? Es como uno va a una oficina y hay un oficial que le dice cosas y a veces le dice más mentiras que verdad, pero uno como privado, como persona, no entiende, no sabe. Porque no vive en ese mundo, no entiende las leyes, no entiende las cosas, por lo tanto va a una persona que sí entiende. Entonces Pablo dice, eso es el término que él usa para la persona que viene a la iglesia y no entiende el idioma de la persona que está hablando. No le sirve. Mis padres han venido a visitarnos en 3 ocasiones. Y cada vez que fueron a la iglesia, quedaron sentados ahí, mirando bien, sin entender ni una palabra. No fueron edificados ellos. Pero mi padre dijo amén cuando yo me despedía de él y yo dije, the Lord bless you and keep you. Porque era su idioma y él pudo decir amén. El que ocupa el lugar es el que es inexperto, sin educación en esas áreas.
incluso el que no tiene el conocimiento de los dones espirituales. Puede ser un hermano nuevo, puede ser un inconverso. No va a entender toda esa cosa. Entonces, cuando uno le habla en un idioma desconocido, no va a entender nada. Por lo tanto, es necesario edificarles. Y es, como dice aquí el versículo 17, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Y cuál es el propósito de los dones en la iglesia? La edificación. Por lo tanto, Pablo dice aquí, empezando en el versículo 18, dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Por qué dice eso? Porque Pablo no está aquí como un gruñón que dice, mire, esta cosa no me infla, no me gusta, así que ya lo voy a cortar. No es así. Yo he practicado eso más que ustedes, dice. Pero, versículo 19, sin embargo, en la iglesia. ¿Dónde estamos ahora? En la iglesia, o sea, estamos en un edificio que llamamos iglesia y nosotros somos la iglesia. Así cuando se junta la iglesia es en la iglesia. Uno está en la iglesia cuando está con los demás hermanos. En la iglesia, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Ahora, esa palabra, prefiero, es una palabra que quiere decir preferir o elegir. Es una elección por una preferencia. Por lo tanto, Pablo dice, cuando yo estoy en la iglesia, elijo no hablar en lenguas. Elijo profetizar. Otras traducciones que yo leí dicen más quiero o deseo o sería mejor, así interpreten esta palabra. ¿Ya? Aquí dice prefiero hablar. Ahora, 5 palabras, wow, no son muchas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos ir 1 hora en el día sin hablar 5 palabras en esa hora? Sí. Bueno, yo también cuando estoy solito, ¿eh? Estoy estudiando en mi oficina, no tengo drama, estoy un par de horas allá, no hablo ni una palabra. Pero si está junto con un amigo, solo 5 palabras, pocas palabras. Pero él está haciendo una comparación un poquito exagerado, ¿ya? Porque él dice 10,000 palabras. Esa palabra es innumerable. En algunas partes entienden que quiere decir 10,000, por eso dice 10,000. Pero la palabra en sí no es un número específico, sino una cantidad enorme. Ahora, si fueron 10,000 palabras, estamos hablando de un mensaje de 1 hora y media a 1 hora 40, más o menos. Al no ser que habla muy rápido. Ahora, volvemos atrás. ¿Se acuerdan cuando terminamos el capítulo 12? Tuvimos un culto especial. Yo no estaba, pero era un culto especial. ¿Se acuerdan? Que el hermano Diego vino y él entregó un mensaje recopilando todos los dones y cómo saber qué don tengo yo. ¿Se acuerdan de eso? Según lo que yo vi en el YouTube, en el mensaje, era 1 hora 52. Era larguísimo, ¿no? Ahora, se imagina el hermano Diego llegando aquí predicando todo eso en alemán. ¿Cuántos habrían quedado 20 minutos? ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder tanto tiempo aquí si él va a hablar así? No entiendo nada, no cacho nada. ¿Sí o no? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice, si en la iglesia es mucho mejor profetizar. Ahora, para no malentender, nosotros en el día de hoy no profetizamos en la manera bíblica. Porque
Profetizar bíblicamente es comunicar la mente, voluntad y consejo de Dios. Es una declaración que no se puede saber por medios naturales. En aquel entonces, antes de que se escribió el Nuevo Testamento, no tuvimos las escrituras del Nuevo Testamento, Dios revelaba a una persona un mensaje que él tenía para una congregación específica. Pero con el tiempo, él inspiró a algunos a escribir esas verdades, y es lo que tenemos nosotros en la Biblia. ¿Ya? Entonces, nosotros no profetizamos en el sentido bíblico, porque ese mensaje, esa comunicación de Dios, puede ser pasado, presente o futuro. ¿Ya? Moisés, ¿cómo entendió toda la cosa de la creación y todo eso? Si Dios no hubiese revelado eso. ¿Ya? Entonces él lo puso en forma escrita, pero era pasado, hay presente y hay cosa futuro. Tenemos profecía en la Biblia que habla de cosas futuras. Pero es el mensaje de Dios que comunica su mente, lo que Dios entiende, lo que Él sabe que necesitamos saber, su voluntad y su consejo. En el contexto de la iglesia en que estamos nosotros, lo que hacemos nosotros en el día de hoy es enseñar o predicar. Es el término un poquito más correcto. Pero la idea es lo mismo. Porque no estamos recibiendo una revelación directa de Dios para nosotros. Yo no recibí esto por revelación de Dios para venir aquí y decir esto que no ni está en la Biblia. No, yo voy leyendo lo que Dios escribió y eso lo vamos enseñando, predicando hacia ustedes. Entonces, la Biblia nos instruye, nos enseña y nosotros hoy enseñamos, predicamos. Pero igual es la mente, voluntad y consejo de Dios. ¿Ya? Entonces nosotros, en el contexto de la iglesia, debemos enfocar nuestra mente en la edificación de los hermanos. Porque la predicación es lo que da edificación, exhortación, consolación. Estas cosas están en la Biblia, en la palabra de Dios. Y el que sepa interpretar bien, porque hay unas malas interpretaciones, ¿ya? Pero de entender bien qué dice Dios, qué dice en su palabra y comunicar esa verdad hacia los hermanos, lo tiene que hacer en un idioma entendido. Y Pablo en sus escritos está diciendo, profetizar, predicar, enseñar, eso es hablar en el idioma de las personas. Hablar en lenguas es un idioma desconocido. Algo que no conoce la persona. Por lo tanto, uno trae edificación, exhortación, consolación, y el otro sin fruto. No sirve. Uno se levanta y se va tal cual como entró. Sin haber comunicado con Dios, sin haber escuchado la voz de Dios en su vida. Yo no sé cuáles son los dones que ustedes tienen. Dios no me lo revela. Dios no me dice lo que ustedes tienen que hacer. Dios no me consulta cuando quiere hablar con ustedes sobre alguna cosa que no hayan hecho. En el juicio yo voy a estar allá como uno juzgado y no como uno que está diciendo, ya mire, el Rodrigo ya mire, ahí. No. Yo no le voy a decir nada porque yo también seré juzgado. Estamos todos en lo mismo. Entonces decir, bueno, el pastor no sabe. ¿Y qué? Dios sabe. Y vamos a rendir cuenta a Dios. Y por eso yo puse el título de este mensaje, Edificación sin egoísmo. No estoy pensando en el miedo que tengo yo. O quizá no soy tan capaz como otro. Si fuera así, yo a lo mejor ni habría venido como misionero, porque hay otros misioneros mucho mejores que yo. Hay otros predicadores mucho mejor que yo. Hay otros profesores que enseñan mucho mejor que yo. Dios me ha dado la capacidad de hacer lo que yo hago.
Y me ha puesto en un lugar que Él quiere que esté para ocupar los dones que Él me ha dado para el bien de las personas que están en ese lugar. Si hubiese querido un mejor profesor para este grupo aquí, había mandado otro profesor. Pero me tienen a mí. Pero me entienden la idea. Algo práctico. Hace tiempito atrás escribí una notita en el grupo hablando de matrimonios. Muy bien. Y muchos decían, amén, amén, amén. Qué bien, me disfruté de eso antes. ¿Cuándo va a empezar? Aleluya, y todo eso, amén, qué bueno. Me alegra eso. Pero mi nota no decía eso. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren ayudar? ¿Cuántos quieren aprender a dirigir un ministerio como eso? Y hermanos, yo no lo pedí eso de ustedes porque estuve buscando matrimonio perfecto, porque si necesitamos una persona con matrimonio perfecto, no lo habríamos empezado nosotros. Personas imperfectas no tienen matrimonios perfectos, pero vamos aprendiendo. Lo que sí buscamos son personas que tienen talento en hacer lo que es una reunión de matrimonios, que tiene más o menos dos componentes. Uno es enseñanza, el otro es comida. Muy bien. ¿Ya? Entonces, si tiene cierta habilidad de preparar algo ahí para un grupo de personas que van a venir y tiene capacidad de enseñar, son candidatos. Yo no sé quién Dios tiene para esto. La verdad no lo sé. Pero me gustaría que Dios me lo trajera, en vez de que lo busco con dedocracia. ¿Ya? ¿Y por qué estoy diciendo eso? No es que nosotros no somos capaces de dirigir eso, pero la verdad de la cosa es, no soy tan joven como antes. Y va a llegar el día en que no estoy aquí. Y uno tiene que ir pensando en el futuro y cómo va a continuar las cosas que son para edificar a los hermanos. Y eso es lo que queremos hacer. Trabajar juntos, tener un programa que vamos a aprender cuáles son la parte de la carne de comer, ¿ah? El espíritu y la carne, ¿ya? Y prepararlo, hacer un equipo de trabajo, empezar trabajando en eso, con el tiempo tomando el ministerio y siguiendo con eso. Los dejo eso, hermanos, como algo práctico. Pero la verdad es, si nosotros somos muy honestos con nosotros mismos, somos más egoístas con los dones que Dios nos ha dado que servidores para la edificación de los hermanos. Que el Señor los guíe en sus pensamientos sobre su palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que nos has enseñado. Y te pedimos, oh Dios, que en verdad, en silencio ante ti, podamos nosotros entender cuál es el don que tú nos has dado. Que podamos buscar la instancia para desarrollar bien el don que tú nos has dado, para así poder utilizarlo para la edificación de los demás hermanos. Porque siempre cuando todos nosotros practiquemos nuestro don, todos somos edificados el uno por el otro. Mutuamente crezcamos. Gracias te damos, Padre, por este privilegio. Te pido que tú nos diriges en todo, en esa área, que podamos nosotros ser instrumentos valiosos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.